Un cordial saludo, profesor Gustavo. Mi nombre es Luis Omar Cortés Tunjano. A continuación voy a presentar el artículo asignado titulado Educación científica, educar a los ciudadanos del futuro. Este escrito se enfocó principalmente en el papel de la educación científica y la ciudadanía mundial en la educación de los futuros ciudadanos y los enfoques que existen en la actualidad para llevar a cabo esta tarea tan compleja. Según el autor, existen tres tipos de globalización. El primero relacionado con temas económicos y de los derechos humanos, lo llama globalización 1. El segundo, la globalización 2, son adaptaciones que se realizan en torno a este primer tipo. Y el tercero se relaciona más con el futuro sostenible del ser humano y las responsabilidades que éste tiene para con él. El autor establece la relación entre la educación científica y la educación ciudadana. Afirma que la mayoría de las investigaciones se orientan hacia el enfoque de una educación científica para la ciudadanía más que una educación científica como educación ciudadana. También afirma que la educación científica para la ciudadanía puede ser vulnerable a nociones relativamente simplistas de lo que constituye la ciudadanía, informados por el trabajo de expertos en esa área, y también subsumido por los problemas, preocupaciones e imperativos que surgen dentro de la ciencia y la educación científica que pueden tender a marginar las preocupaciones por la ciudadanía. Son varios los temas que preocupan en el futuro de la humanidad y se pretende es educar a los ciudadanos en habilidades y capacidades para encontrar una solución adecuada a estos temas que amenazan la existencia en los tiempos venideros. Por ejemplo, el calentamiento global, las pandemias, el aumento de la esperanza de vida y sus efectos para el planeta, la inteligencia de las máquinas, entre muchos otros temas que vinculan la ciencia, la tecnología, la economía y la cultura. Del mismo modo, la importancia de educar a los ciudadanos del futuro con relación al manejo y uso de la información a la que tienen acceso diariamente y la facilidad de almacenamiento que permite un dispositivo móvil o las mismas redes sociales que inducen a las masas a creer en falsas noticias y teorías equivocadas sobre temas de preocupación mundial. Por citar un ejemplo reciente, la vacunación contra el COVID-19, que puede verse afectada por la desinformación de las personas. Por ello es que es necesario educar en pensamiento crítico, de tal manera que las personas tengan la capacidad de confirmar teorías, refutar argumentos y probar afirmaciones relacionadas con el conocimiento. En este sentido, un argumento fuerte es que la educación científica tiene la función de proteger a los ciudadanos del futuro contra aquellos que los puedan engañar o explotar, pero sin llegar al extremo de creer que la ciencia es la única fuente de conocimiento. Como ya mencioné, la educación es una actividad humana compleja y el autor la entiende como un sistema cuya complejidad está dada por la ambigüedad, además de tener sociedades cambiantes y diversas, los avances tecnológicos que se dan de manera exponencial, y por esto es importante preparar a los estudiantes para desenvolverse ante esta complejidad, y la educación científica es una oportunidad para lograr este objetivo. Algunos obstáculos en la educación científica para la ciudadanía mundial pueden estar relacionados con las maneras de evaluar, por ejemplo, las pruebas estandarizadas y los rankings de ciertas organizaciones. Un primer aspecto de relación con las lecturas obligatorias es el papel fundamental que juegan los gobiernos en el respeto por el derecho a la educación, garantizando las condiciones mínimas que eviten problemas como la exclusión y la deserción, a través de programas de prevención del trabajo infantil, además de intervenir en la formación de los docentes y los planes de estudio de las escuelas, que ayuden al quehacer docente en la preparación de ciudadanos con un buen desarrollo de la racionalidad, la aplicación del conocimiento científico en el mundo real y la generación de un nuevo orden social más racional, es decir, que fomenten el progreso de la humanidad debido a que la educación es una invención histórica que ha permitido solucionar muchos problemas que permean a la sociedad. También la educación es un proceso que debe emancipar al estudiante, de tal manera que en el futuro le permita crear la sociedad en la que él quiere vivir, desde aspectos sociales, económicos y políticos que puedan transformar democráticamente este mundo soñado. La inserción que la educación debe hacerse es hacia un mundo globalizado. Hay que entender las diferencias entre la educación para la ciudadanía y la educación global. La ciudadanía es el establecimiento de acuerdos colectivos que permiten el bienestar de toda la población. Está más ligada a las exigencias del Estado-nación, mientras que la globalización es considerada como un marco mínimo de normas necesarias para abordar los problemas globales. De esta manera, la educación científica para la ciudadanía global puede influenciar las perspectivas que las personas tienen del mundo y contribuir en la sociedad en todos los aspectos, político, social, económico, entre otros.
En los textos se concuerda en la necesidad de nuevas formas de educación que involucren reformas curriculares y enfoques que permitan transformar la sociedad en el futuro. En la educación global, el futuro es muy importante. Es complicado pensar en una educación universalizada debido a la variedad de culturas en el mundo, además de la variedad de creencias que se encierran en un mismo entorno, como por ejemplo el aula de clase. Entonces, se debe fortalecer la educación para la ciudadanía, lo cual se convierte en un espacio nuevo de investigación en educación porque es además un área nueva. Pero esta educación para la ciudadanía no debe descuidar el factor humano. La educación científica no debe centrarse únicamente en los problemas económicos, políticos y globales, sino también fortalecer los valores que nos ayudan a convivir en sociedad. Estas son algunas investigaciones relacionadas con la educación científica para la ciudadanía global que se derivaron de la lectura. El caso del trabajo de Radcliffe y Grace 2003 en Educación Científica para la Ciudadanía, enseñanza de los temas sociocientíficos, en el cual su principal aporte fue para la práctica docente en aspectos como la planeación, la pedagogía y la evaluación, además de los temas sociocientíficos que deberían incluirse en el currículo de las escuelas. De otra parte, Magnon y Cole 2011 realizan su investigación en torno a la noción de ciudadanía global y su uso en los planes de estudio del Reino Unido, en el cual se involucran tradiciones de la educación para la ciudadanía, la educación ambiental y para el desarrollo. Jenkins 1999 vincula la noción de ciencia ciudadana con la investigación en relación con la comprensión pública de la ciencia y recomienda una serie de modificaciones a la estructura y el enfoque de la educación científica en las escuelas destinadas a mejorar la comprensión pública de la ciencia. Sin embargo, en los últimos años no se ha evidenciado un cambio relevante en la educación científica. Hudson 2003 afirma que se debe intervenir el plan de estudios de ciencias en las escuelas porque los temas e intereses de los jóvenes son diferentes a los de otras generaciones. Además, se debe orientar el plan de estudios hacia aspectos sociales y políticos. Lim 2008 describe un proyecto de investigación que utiliza un plan de estudios integrado y un juego de roles con los estudiantes de primaria en Singapur para explorar la ciudadanía global. Los estudiantes desempeñaron el papel de ciudadanos del mundo y exploraron las implicaciones de ese posicionamiento para cuestiones de matemáticas, inglés y ciencias. Los estudiantes participaron en una narrativa de la caída de la Atlántida, que se basó en una variedad de problemas ambientales y sociales, y se les desafió a salvar el mundo. Lin descubrió que esta actividad mejoraba el compromiso, la motivación y el compromiso social de los estudiantes. Los temas comunes de la literatura revisada son que si bien existe un caso convincente para desarrollar una perspectiva más global y crítica sobre la educación científica, y algunas perspectivas y enfoques son bien informados, estas preocupaciones permanecen hasta cierto punto en la periferia de la educación científica. De acuerdo con estas investigaciones que acabo de mencionar, surgen preguntas como por ejemplo, ¿de qué manera se pueden articular la educación para la ciudadanía y la educación global en el currículo de matemáticas? El plan de estudios en ciencias debe incluir las perspectivas de la ciudadanía global, pero también las perspectivas sociales. Entonces, ¿cómo mantener un plan de estudios que cumpla las expectativas de las generaciones venideras? En el documento se describen cuestiones relevantes para la pedagogía sobre los aspectos apropiados en el proceso de adaptación de la educación científica y la finalidad de educar a los ciudadanos del futuro para la ciudadanía global. Por ello, propone que la indagación y la investigación sirven como estrategias en la educación científica. Es importante cambiar las tradiciones en los docentes, que reflexionen sobre sus prácticas de aula y que no se enseñe de la misma manera como se aprendió. El autor propone dos tipos de investigación, la abierta y la entrada abierta. En la investigación abierta existen argumentos y posiciones sociales, económicas y políticas a las que algunos de los estudiantes pueden llegar, por lo cual es más adecuada en la educación científica para la ciudadanía global. En la investigación de entrada abierta, los estudiantes tienen nociones de la ciencia conocidas como precientíficas o no científicas, que son conceptos algunas veces equivocados, o lo que se conoce como saberes previos, pero que al final salen con posiciones frente a los temas tratados en conceptos específicos, por eso es más adecuada para el estudio de los conceptos científicos. Otro aspecto relevante en la enseñanza es el enfoque STEM o STEAM, el cual es la articulación de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, y recientemente la articulación de las artes. Este enfoque causa controversia porque a pesar de que la integración curricular es un tema para muchas investigaciones, se argumenta que cada una de las áreas que conforman STEAM
tienen diferencias epistemológicas diferentes y por ello se debe tener cuidado con este tipo de propuestas curriculares en educación. Sin embargo, este enfoque busca los aspectos en común y los usa para solucionar problemas relacionados con el mundo real. Por lo tanto, concluye que este enfoque está más acorde con los problemas que un estudiante enfrentará durante su formación profesional y como ciudadano. Pienso que se puede establecer un equilibrio en la integración curricular en la educación básica y media que permita educar a los jóvenes para la ciudadanía del futuro. Otro modelo presentado en la lectura es el ENFACE. Es un enfoque pedagógico para atender las cuestiones sociocientíficas en educación científica desarrollado por Jenkins y Robert. Este enfoque se basa en unidades con énfasis en tecnología, naturaleza de la ciencia o ciencia y sociedad. Es como una articulación de temas centrales que conllevan a problemas relacionados con cada uno de estos énfasis. Además, permite que la educación se oriente hacia los aspectos sociocientíficos conectados con los conceptos de la ciencia que son más relevantes. Eso es todo, profe. Muchas gracias.